damos la bienvenida al doctor Carlos Castro Riera. Él fue decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Cuenca. Quisiéramos tratar sobre un flamante proyecto de ley entregado a la legislatura por el presidente Lasso, proyecto de ley orgánica de seguridad integral y fortalecimiento de la fuerza pública. ¿Cuál es su criterio en una primera lectura, doctor Castro? Gracias por la entrevista. Un saludo a la audiencia de su distinguido medio de comunicación. Bueno, de la primera lectura que he realizado, puedo colegir de que efectivamente en ese proyecto de ley se trata de blindar la actuación de la fuerza pública en situaciones que tengan que enfrentar a amenazas inminentes cuando esté en riesgo la vida de los miembros de la fuerza pública en el cumplimiento de sus obligaciones. De alguna manera, la ley está rodeando de una serie de garantías a las actuaciones de la fuerza pública. Sin embargo, a mí me preocupan las repercusiones que pueda tener esta ley en lo que corresponde al uso progresivo y racional de la fuerza, en situaciones, por ejemplo, del enfrentamiento a manifestaciones públicas, actos de resistencia, a protestas sociales o conductas a veces comunes y corrientes en donde pueden haber discrepancias entre ciudadanos y la fuerza pública y que no necesariamente tienen que ver con situaciones de la delincuencia común o de la delincuencia organizada. Con este tema nos viene a la Eh, mente los sucesos de octubre del 2019. Recordemos cuántas personas perdieron la vista. Hechos similares se dieron en Chile. Hechos similares se dieron también en las protestas de los chalecos amarillos en Francia, hecho que ha motivado la creación de un documental en el cual justamente cuestiona estos temas del abuso de la fuerza basado precisamente en estos principios de uso progresivo de la fuerza, en este caso por parte del gobierno francés. ¿Cuáles deberían ser los alcances de esto? Porque por otra parte, se argumenta que en el país las leyes favorecen a los delincuentes. yo creo que los datos que usted señala, Gustavo, con absoluta objetividad y que son de dominio público, revelan de que estamos asistiendo a un proceso, y eso vengo sosteniendo ya desde hace algún tiempo, en que se está instaurando en nuestro país, y por supuesto no solamente en nuestro país, creo que en muchos países del mundo, en América Latina, lo que es una suerte de estado de excepción permanente. No solamente me refiero al tema de la frecuencia con la que se dictan los estados de excepción, sino usted comprenderá que no solamente en esta ley, sino existen otras leyes en curso en donde se está regulando el estado de excepción para que no se acuda a decretos de excepción, declaratorias de estado de excepción específicos, particulares, dependiendo de ciertas circunstancias, sino que en la ley mismo existan circunstancias, casos en que sin necesidad estrictamente de acudir a una declaratoria, sin embargo, se limiten derechos, se limiten garantías. Ujú. De forma que ¿Qué, qué es lo es que se preocupante. pretende introducir con respecto a los estados de emergencia o estados de excepción? Bueno, mire, ahora en este proyecto de ley encontramos nosotros una disposición, perdone, sobre el tema de la declaratoria de estado de excepción respecto del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en que puede declarar el presidente. Es para mí una manera disimulada de apelar al estado de excepción, solamente que en esta vez limitado al sistema de seguridad, donde en definitiva permanentemente puede estar en alerta ese sistema. Pero poco a poco, Gustavo, eso es lo que trato de señalar, pero viene ocurriendo de que, a más de que ya el estado de excepción es bastante permanente en nuestro país, pero ese no es el caso. En las leyes, Gustavo,
ya no en la Constitución, en las leyes, como que ese estado de excepción se vuelve algo regular, común y corriente que usted puede apelar en todos los momentos, porque la ley es más flexible, la Constitución es más rigurosa. Había ciertos condicionantes para que se pueda dar un estado de excepción. Se estaría flexibilizando en estos. Definitivamente, ¿no? En nombre del tema de la inseguridad, en tema de la delincuencia. Pero resulta que hoy se están haciendo las cosas en nombre del combate a la delincuencia, la inseguridad, del crimen organizado, el narcotráfico. Pero el día de mañana puede utilizarse estas condiciones, estas modalidades, estas formas respecto de escenarios donde simplemente esté presente la protesta social o también el legítimo derecho al ejercicio de la oposición política. ¿Cree usted, doctor En el Castro, fondo, que al gobierno le ha afectado esas decisiones de la Corte Constitucional que limitaron el tiempo y la repetibilidad de estos estados de excepción? claro, porque lo que la Corte en definitiva ha demostrado que el Estado no es eficaz en la utilización de los estados de excepción y que por más que declare en varias veces el estado de excepción, no da pie con bola. Es el caso del sistema penitenciario en nuestro país. ¿Cuántos estados de excepción se han expedido o dictado? Y sin embargo usted ve que permanece la situación carcelaria. Este rato hay un paréntesis por el tema de las negociaciones con líderes de las bandas, lo cual también es motivo de preocupación, pero usted puede ver que sus estados de excepción no han dado resultado porque el tema del enfrentamiento a la delincuencia y al tema de la inseguridad y al tema de las cárceles no es solamente un tema policial o militar, es un tema de envergadura más profunda que requiere una verdadera política criminal que ha estado ausente en el Estado. Y además, le hago notar, Gustavo, de que todo el mundo habla de narcotráfico y claro, se hacen ciertas capturas de droga y sobre todo la persecución y el enfrentamiento a los expendedores, eh, al detal de la droga en las calles. Pero, Gustavo, el tema es que ya desde hace tiempo se ha denunciado de que el narcotráfico está más allá, que penetró al Estado. No estoy hablando de ningún gobierno, Gustavo, estoy hablando del Estado, es decir, el narcotráfico penetra en el aparato del Estado. Para ser más claro, el aparato del Estado es el conjunto de servidores públicos, ¿sí? Del más alto nivel hasta el menor nivel, es Fuerzas Armadas, es Policía Nacional, es Fiscalía, es jueces, cárceles, etcétera. Es el aparato del Hay Estado. expertos, doctor Castro, que han señalado, expertos de seguridad, de que los hechos violentos que se dieron en Ecuador, no solamente las matanzas, también ciertas demostraciones de fuerza, caen dentro de acciones de terrorismo. Y aparentemente esto ha recogido el gobierno y está, entendemos, en este proyecto creando un subtipo de delito denominado terrorismo en las cárceles. ¿Qué significaría esto? Bueno, es un calificativo que se da justamente al hecho de que en las propias cárceles hay estructuras de delincuencia organizada y en donde en algunas cárceles del país quienes dirigen en la realidad, en la forma cotidiana, el funcionamiento, la operatividad de sus centros son estas bandas organizadas. Es un tema de calificativo, ¿no? Entonces, Ujú. claro que en esta ley se extreman algunas previsiones para el combate a esa delincuencia organizada al interior de las propias cárceles. Ahora, Pero, se genera Gustavo, también o se pretende generar un nuevo organismo que es el Consejo Nacional de Política Criminal. ¿Qué funciones tendría este organismo? ¿Qué límites y qué alcances? pero usted notará que ese consejo, como está diseñado, están solamente organismos relacionados con el tema de la seguridad. Usted no tiene ahí la participación estrictamente ciudadana, no tiene la participación de los gobiernos autónomos descentralizados, que tiene que ver también, ¿no es cierto?, en este tema, y no está la participación de la academia. Cuando usted necesita justamente para diseñar una política criminal expertos profesionales en diferentes ciencias, y eso usted no encuentra. Entonces, en ese consejo
política, el Consejo Nacional de Política Criminal, está nuevamente un enfoque policial militar y eso no está bien, porque la política criminal rebasa los aspectos policiales, militares. Es un tema más profundo porque eso tiene que ver con el tema de lo que hemos conversado con usted en algunas oportunidades, con la etiología del delito, es decir, la política criminal que tiende a solucionar las diferentes causas, motivaciones, circunstancias que originan la delincuencia. Y eso no Doctor puede ser, Castro, Gustavo. percibimos su preocupación sobre una falta de integración, de participación de la ciudadanía. En este debate y en la configuración, en las estructuras que se proponen con estas reformas legales, ¿qué sugeriría usted en este sentido? Desgraciadamente, Gustavo, aquí se ha dado un mal ejemplo en el país. A raíz del caso del policía Olmedo, de Riobamba, mire usted, desde la máxima cabeza de nuestro país se dio un mensaje de apoyo total sin siquiera preocuparse de analizar la sentencia, ¿no? Y entonces en este país se da pábulo a la pasión, al tumulto de las pasiones, al torrente de sentimientos en que todo el mundo aplaude actos que no puede aplaudir, porque desde el presidente de la República hasta el policía, el soldado, los jueces, fiscales, tenemos que estar ceñidos al ordenamiento jurídico. Y si nuestra conducta desborda el ordenamiento jurídico, no puede, Gustavo, aplaudir usted conductas que desbordan el ordenamiento jurídico. Es un pésimo mal ejemplo. Pero vea usted que el populismo penal y la y la demagogia y el afán de estar con el sentimiento espontáneo de las masas y eso eh, simplemente utilizarlo para fines, ¿no es cierto?, de aumentar la, 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 la figura de un gobierno, se hacen declaraciones en donde se satisfacen, obviamente, estas impresiones, productos comprensibles, por supuesto, de la ciudadanía, de reacción ante la delincuencia, etcétera, etcétera, pero que eso no está bien, Gustavo. El mandatario no está para aplaudir estos sentimientos espontáneos de la gente, estas primeras impresiones a veces libados de las pasiones, sino está para orientar a la conciencia nacional y hacer el análisis sereno, objetivo, riguroso, porque si no, ¿cómo vamos a vivir en civilidad? Y vamos a vivir en una situación donde a dónde nos puede llevar esta suerte de loa, de apología a conductas que en nombre del combate a la delincuencia, sin embargo, violan el ordenamiento jurídico. Qué Más allá de tremendo lo esta, que pasa en más allá nuestro de esta país. importante crítica, doctor Castro, le preguntaba cómo mejorar la participación ciudadana en estas propuestas y en el debate de la misma. Bueno, el tema es que yo veo una ausencia muy grande en el país de quienes deben opinar, los colegios de abogados, las universidades, eh, inclusive las comisiones de jurisconsultos penalistas, constitucionalistas, pero sobre todo la academia debe tener un papel fundamental para el debate de estos grandes problemas. Y por otro lado, la dirigencia social, los dirigentes políticos deben actuar con responsabilidad, no queriendo quedar bien con los sentimientos espontáneos del pueblo, sino analizando a profundidad estos temas. Pero resulta que todo el mundo se dedica a la demagogia política y al populismo penal, Gustavo. Muchos dirigentes políticos renuncian a ese deber de saber canalizar la opinión pública, de canalizar el debate, las opiniones, para fortalecer la democracia, para encontrar soluciones maduras, serias, objetivas. Pero no, en este país lo que se impone simplemente es quedar bien y jugar con los sentimientos de la gente. Pero eso no soluciona nada, Gustavo. A la larga, En, ¿qué? en A la términos, larga eso no ah, soluciona. en términos generales, doctor Castro, con este proyecto de ley, con las iniciativas de cambiar varios organismos en el país, la consulta popular, las elecciones que se está dando de autoridades de control en medio de controversias, ¿qué amenazas, qué riesgos ve usted con respecto al Estado de Derecho? Yo veo, Gustavo, que nuevamente vamos a un tema de politización, sigue ahondándose la politización de instancias judiciales donde la política partidaria debe estar al margen. Yo veo que estábamos recuperándonos de alguna forma en la justicia, pero veo ya que nuevamente la justicia empieza a estar subordinada al tema del poder político, se juzgan ciertos hechos del pasado, no se juzgan ciertos hechos del pasado inmediato o del presente,
Veo, por ejemplo, que organismos como la Corte Constitucional no precisamente va a fortalecerse su integración, sino se está dando paso a personas que tienen en definitiva ciertas relaciones políticas Ujú, y en ese sentido he escuchado a muchos constitucionalistas de expresar este mismo criterio. Antes que fortalecer los organismos de justicia, como que se degradan. Instituciones que siguen en crisis, que todo el país desconfía, como es el Consejo de Participación Ciudadana, y ahora nos preocupa el tema del concurso a la Corte Constitucional y nos preocupa la actuación de ciertos ujú. fiscales, de ciertos jueces, y se anuncia una consulta sobre la justicia, y eso nos trae el recuerdo la metida de la mano de la justicia. Y el tema de la justicia hay que analizar el modelo operativo de la justicia, Gustavo, que no se quiere analizar en el país si funciona o no este modelo operativo de justicia, la capacitación a los jueces, sobre todo la capacitación constitucional, el escogitamiento bien de los jueces, los El concursos, tiempo las se nos ha evaluaciones. agotado, lamentablemente, doctor Castro, pero son temas que merecen un análisis más profundo y también un amplio debate. Gracias al doctor Carlos Castro Riera, él fue decano de la Facultad de Jurisprudencia en la Universidad de Cuenca.